Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener nuestro Sasenkai de esta semana. Hoy es domingo 18 de mayo y vamos a continuar con nuestra serie del Sutra de Huineng o el Sutra de la Plataforma. Hoy vamos a hablar del capítulo 2, pero antes vamos a tener nuestra pequeña ceremonia. El capítulo 2 de este sutra habla sobre Prajna, que es la sabiduría, o Mahaprajna Paramita, que es la perfección de la gran sabiduría. Por si no se habían dado cuenta, todos los Sasenkai recitamos el Sutra del Corazón, que es Mahaprajna Paramita. Entonces, por favor, escuchen con el corazón, porque vamos a hablar de ello. ¿Ok? Por favor, Takesa Noe. Dai Sai Geda Puku Muso Fuku Dene Hibu Niorai Gyo Kodo Shoshu Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai Sai Geda Puku Muso Fuku Dene Hibu Niorai Gyo Kodo Shoshu Yo. Tomamos refugio en Buda Dharma Sangha en español. Después de mí, por favor. Saludo al refugio que es el Buda. Saludo al refugio que es el Dharma. Saludo al refugio que es la Sangha. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la
la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío, nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace, por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental, no hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, por ende los bodhisattvas viven en Prajnaparamita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va, aun dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí, todos los budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajnaparamita, canta este mantra y proclama Gyate, Gyate, Parasamgyate, Voyi, Soaka, Anya Shingyo. Maka Hanya Halamita Shingyo Kanji Zabo Satsugyo-jin Hanya Halamita Hisho Kengo Wonkai Kudo Isaiku Yakushari Shiki Fui Kuku Fui Shiki Shiki Sokuze Kuku Sokuze Shiki Yu Sogyo Shiki Yakubu Nyoze Shari Shize Shoho Sofu Shofu Metsufu Kufu Yofu Zofu Genze Koku Chumu Shikimu Yuso Gyo Shikimu Genni Bize Shinimu Shikisho Komi Sokuho Mugen Kainai Shimui Shikikai Mumu Myo Yakumu Mumyo Jinnai Shimulo Shi Yakumulo Shi Jinmu Kushu Metsudo Muchi Yakumu Dokui Mushoto Kobo Daisatae Hanya Haramita Koshin Mukeige Komu Kufu Onri Saiten
Endo Muso Bugyone Hansanze Shobutsue Hanya Haramita Kotoku wa Nokutara Sanmyaku Sanbodai Kochi Hanya Haramita Zedainin Shuzedai Myo Shuzemu Yo Shuzemu Dodo Shuno Yoi Saiku Shinjitsu Fuko Kosetsu Hanya Haramita Shusoku Setsu Shuwatsu Gyate Gyate Hara Gyate Haraso Gyate Boyi Soaka Hanya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soye Keizen, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Zuigaku Rempo, Honorable Budo Waf Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos. Todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maham, Prashnam, Paramita. Zazen.
Gracias. Hacemos una pausa de 5 minutos. Por favor, muévanse un poquito, caminen King si tienen espacio. Gracias. Muy bien, gracias por estar aquí, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestras pequeñas series, o bueno, con nuestra pequeña serie de pequeñas charlas sobre el Sutra de la Plataforma o Sutra de Huinong. Él es nuestro sexto patriarca del Zen y leímos y hablamos un poco de su historia, hablamos sobre su autobiografía, entonces ya no vamos a tocar eso hoy. Y vamos a entrar al segundo capítulo que habla sobre un tema que es importantísimo para el budismo mahayana y después se convertiría en uno de los conceptos claves para la práctica Zen. El capítulo se llama sobre Prajna. Y antes de entrar a leer algunos párrafos y explicar las enseñanzas contenidas ahí, quiero explicar qué significa Mahaprajna Paramita o solo el término de Prajna. Es un término complicado de traducir porque, bueno, como habrán investigado o si han estado conmigo en los cursos, sabrán que las palabras en sánscrito son muy difíciles de traducir al español porque el sánscrito y el pali son dos lenguas espirituales que fueron en buena parte desarrolladas para preservar el Buda Dharma. Entonces hay muchos conceptos que no traducen muy bien al español y como el español es una lengua que, aunque es rica, es reduccionista y es muy como binaria, es de sí o no, o esto solo significa una sola cosa, que no es malo, por favor, no malinterpreten, me encanta nuestra lengua y creo que tiene muchos recursos que podemos usar todo el tiempo, pero para explicar el Dharma a veces es un poco limitada. Y la palabra prajna significa de una manera corta sabiduría. Pero la sabiduría budista no solo se refiere a tener conocimientos académicos o tener como la inteligencia para aplicar los conocimientos, sino va un poco más profundo. El concepto completo, que es de hecho el Sutra del Corazón, por eso les pedí que pusieran un poco de atención, perdón, es Maha Prajna Paramita. Maha significa grande, Prajna es sabiduría y Paramita es la perfección. Es la perfección de la gran sabiduría, que es la sabiduría a la que llegamos con nuestra práctica del Buda Dharma, que no solo se limita a los conocimientos teóricos o históricos sobre quién fue el Buda o los patriarcas. Es un conocimiento natural para poder aplicar el Buda Dharma con base en nuestras experiencias cotidianas, pero también es esta capacidad de ver más allá de las apariencias, ver la verdadera naturaleza de las cosas, la vacuidad en todos los fenómenos. Entonces aquí Prajna se pone más complejo porque no solo es conocimiento, sino es esta certeza a la que llegamos en la práctica de que todas las cosas en este universo están vacías, pero al mismo tiempo, en esta vacuidad, todas las cosas en el universo están interconectadas. Es ver nuestra propia vacuidad unida a la vacuidad de todo lo que nos rodea para formar una sola vacuidad. Yo sé que hablar de vacuidad es complejo porque desde el momento en el que hago un ademán mientras hablo de vacuidad, ya dejó de estar vacía y le estoy metiendo contenido personal. Entonces es difícil, es como un terreno resbaloso. Por eso es que Prajna Paramita depende más de nuestra práctica de sasen, de nuestra disciplina para llevar el Buda Dharma a la vida cotidiana. Y con base en eso vamos como rompiendo los límites del intelecto y comprobando nuestra experiencia sobre vacuidad, sobre la interconexión de todas las cosas en la vacuidad y también comprendiendo nuestra propia vacuidad. Prajna también implica llegar a la comprensión profunda de las enseñanzas del Buda, pero no es como saberte las cuatro nobles verdades de memoria, es saber hasta la médula que el Buda tiene razón en las cuatro nobles verdades sin necesidad de tener que explicarlas. Es como la certeza de saber que uno más uno es igual a dos, que ni siquiera lo tienes que entender, solo sabes que es y punto, ¿no? Es como saber que lo que mantiene tu cuerpo atado al suelo es la ley de gravedad. No la cuestionas, solo sabes que está y solo la respetas porque si no la respetas te puedes caer y puedes tener un accidente, ¿no? Es como esta convención
de que el universo funciona con estas leyes que entiendes sin necesidad de tener que explicártelas y sin necesidad de tener que explicarlas a los demás. Bueno, yo les explico porque es mi trabajo, pero al final lo que hago es ponerles en su panorama todas estas cosas que estudiamos para que las comprueben y lleguen a Prajnaparamita, lleguen a esta comprensión que trasciende las palabras. Hay una parte de Mahaprajnaparamita que también está en el Sutra del Corazón y es que en algún momento tenemos que rendirnos por completo. Hay un punto en nuestra práctica de budismo donde por más que leamos, no vamos a entender. Por más que nos expliquen o veamos videos bonitos, la comprensión del Dharma va a estar cada vez más lejos. Es ahí donde Mahaprajnaparamita implica rendirnos por completo, tener confianza de que las cosas funcionan, de que el Buda habla con la verdad, de que los patriarcas hablan con la verdad y de que tu maestro, por más difícil que sea, también habla con la verdad. Entonces es como rendirnos ante estas verdades, dejar de lado el intelecto y confiar, abrir nuestro corazón para dejar entrar al Buda. Esta es quizá la parte más difícil de Prajnaparamita porque somos simios que todo lo dividen en pedacitos para poder entenderlo y necesitamos diagramas y esquemas, inteligencias artificiales para que nos expliquen las cosas que deberían ser naturales para nosotros, ¿no? No me digan que no han usado ChatGPT para explicarse el Buda Dharma. Yo los he visto desde mi nube en el cielo. Um, que no es que esté mal para nada, ¿no? Son las herramientas que tenemos. Pero lo que voy es que en algún momento de nuestros estudios del Buda Dharma nos vamos a topar contra una pared muy grande, que puede ser la pared del intelecto, la pared del ego, la pared del cinismo, que nos caracteriza como cultura occidental, y tenemos que rendirlo todo. Por eso también en parte tomamos refugio en Buda Dharma Sangha, porque estamos admitiendo en nuestro corazón eh, pues todas las enseñanzas del Buda, ¿no? Ah, entonces, bueno, como ven, definir Prajna es un poco más complejo que solo sabiduría. En las traducciones con las que contamos, vamos a hallar el término sabiduría y está bien, pero sí vale la pena detenernos un poco antes de leer el capítulo 2 para definir y quedar como en este terreno común de lo que es Prajna. Entonces, Mahaprajna Paramita es la perfección de la gran sabiduría, pero es esta sabiduría que trasciende el intelecto y las palabras y es como la certeza de que la vacuidad es real, de que estamos unidos en la vacuidad, de que toda la vida es interconectado y de que el Buda y los patriarcas tienen razón, habiendo rendido el ego ante estos significados, ¿no? Lo dejamos de lado, no es que lo suspendamos para siempre, es solo que a veces el ego se convierte en un estorbo antes de ser una herramienta cognitiva, ¿no? Entonces, si lo que queremos es comprender el Buda Dharma, a veces solo hay que bajar un poquito la guardia, no del todo, está bien, pero bajar un poquito la guardia y como dejar que las chanclas del Buda lleguen y den en el blanco, ¿no? Entonces, bueno, este capítulo 2 habla sobre Prajna y esto unido con los conceptos que vimos en la charla anterior nos dan como más elementos para poder entender mejor el capítulo 2. Prajnaparamita también es una sabiduría no dual que va, como mencioné, mucho más allá de, el pensamiento conceptual, ¿no? Cuando recitamos el Sutra del Corazón, la parte final es un mantra que es Gate Gate Parasamyate Bodhiswaka. Gate Gate Parasamgate significa lo que se va más allá, más lejos de lo que está aquí, que cruza del otro lado. Entonces, en este capítulo, Huinong habla de que Prajnaparamita es el vehículo para llegar al otro lado. ¿Y cuál es el otro lado o cuál es la otra orilla? Es la orilla donde está la liberación de nuestro sufrimiento, donde está nuestra liberación del ego, donde está nuestra liberación del pensamiento dualista, donde todo está integrado en una sola cosa llamada Buda. Necesitamos cruzar
a veces aguas muy rápidas y muy peligrosas para poder llegar al otro lado, pero es posible hacerlo. Y cada vez que nos sentamos en Sasen, cada vez que leemos sutras, cada vez que recitamos mantras o el sutra del corazón mismo, estamos acercándonos un poquito más a la otra orilla y a veces llegamos por completo a la otra orilla. Pero suena la campana de Sasen y nos agarran las prisas para llegar temprano y bueno, regresamos a la orilla anterior, ¿no? El truco de Mahaprajna Paramita es entender que en realidad nunca ha habido dos orillas. Entonces, si no hay dos orillas, ¿a dónde tienes que cruzar? ¿Cuál es el vehículo que usamos? ¿Hay algún río? La verdad es que no, pero justo la mente dualista es la que separa una orilla de la otra y la que pone un río entre las orillas cuando no hay ni siquiera río y cuando no hay ni siquiera dos orillas y ya estás donde necesitas estar. Que eso también es Prajna Paramita. Huinong entendía muy bien el concepto de la práctica como herramientas para la vía del bodhisattva. Y Prajna Paramita es justo una herramienta fundamental uh, para que un bodhisattva pueda ayudar a todos los seres vivos, porque es a través de haber llegado a la otra orilla, de entender Mahaprajna Paramita, que el bodhisattva entiende que se puede ayudar a todos los seres sin aferrarse al yo que libera, sin aferrarse a los seres liberados y ni siquiera considerar el acto de la liberación como algo importante. Prajna Paramita es la admisión de que todos estamos unidos en vacuidad y que todos los seres vivos necesitan ser ayudados porque es lo correcto y lo que hacemos en el budismo. Nuestra propia liberación del dolor y el llegar a la otra orilla implica desvanecer nuestro ego, aunque sea un poquito, y poder ayudar a los demás. Entonces, en esta comprensión existe el hecho de que estamos unidos en la vacuidad, pero la misma vacuidad es nuestra guía, que conduce nuestros esfuerzos para que todos los demás seres puedan llegar al otro lado del río o a la otra orilla. Básicamente, esta es la postura completa del budismo mahayana. En el budismo mahayana, la iluminación es importante, pero no tanto como ayudar a todos los seres vivos para que todos juntos podamos cruzar del otro lado, ¿no? Lleguemos a la otra orilla. En algún momento vamos a entender de que no ha habido nunca otra orilla y que no hay ningún río que cruzar, pero nos cuesta un poco de trabajo y evolucionamos en nuestra práctica para poder entenderlo, ¿no? Que eso también es Prajna Paramita. Entonces, compasión, vía del Bodhisattva, vacuidad, aunque son etiquetas que estudiamos mucho, si se fijan, es que no hay diferencia. Todo es esta sola acción de la vía del Bodhisattva, ¿no? Son inseparables. Finalmente, recitamos diario o en todos nuestros servicios el Sutra del Corazón, porque nosotros en el Zen practicamos Mushin o Wushin en chino o en japonés, ¿no? Que significa la no mente. No mente no es negar que tienes un cerebro y que tienes una inteligencia. La no mente es no darle demasiada importancia a lo que tu mente produce y a la mente misma. Esto lo vimos en la sesión pasada. Si no se acuerdan, por favor, vean el video, porque pasamos como un buen tiempo definiendo, ¿no? La esencia de la mente. Pero con mucho gusto les repito mi analogía. Es entender la mente como una estación de radio o un servicio de streaming. Los pensamientos son los programas o la música de la estación o del servicio de streaming, pero no habría mente y no habría pensamientos sin energía eléctrica. Entonces, la esencia de la mente es la energía eléctrica que nutre la mente que produce los pensamientos. No mente es la energía eléctrica.
es lo que está antes de que se produzca la mente, de que se produzcan los pensamientos, es esta fuerza que está ahí y eso es lo que aprendemos a observar en el Zen. Entonces, Mahaprajna Paramita es todo esto, es muy complejo, no es que encuentres solo una definición corta en un diccionario, ¿no? Que sí las hay y los traductores han hecho un gran esfuerzo en intentar explicarlo, pero sí se necesita como una experiencia directa en el Dharma para poder ir realizando poco a poco todos estos conceptos que parecen complicados. ¿Siguen despiertos? Ya los vi. Muy bien. Preguntas hasta aquí antes de entrar al capítulo 2. ¿Vamos bien? Ah, uh, dice Francisco, entonces hablar de vacuidad hace que ya no sea vacuidad. No necesariamente. Necesitamos hablar de vacuidad porque somos simios que necesitan el intelecto. Puedes hablar de vacuidad y ponerle ademanes o hacer un cómic o una película sobre vacuidad y está bien. El punto es que entendemos el concepto de vacuidad primero entrando a él por la parte intelectual y luego en nuestra práctica de Zazen y observando la naturaleza y tu propia mente, ¿no? Yo creo que se complementan, no es que no debamos estudiar, es que es necesario estudiar para entender lo demás, ¿no? Shindo dice, Sensei, ¿las dos orillas no son acaso la de la ilusión y de la mente clara? Sin duda. Vivimos en esta orilla de lo relativo, de lo material, de lo táctil, ¿no? Y la otra orilla es la orilla de lo absoluto, pero con la diferencia de que no solo es el mundo de lo absoluto, sino que es el mundo del camino de en medio, ¿ves? La otra orilla es llegar a ponerte justo en medio de lo espiritual y de lo material, encontrando un equilibrio. Y no hay una receta única para este equilibrio, cada uno de nosotros tiene que encontrarlo, pero la otra orilla es justo cuando has practicado prajna paramita y llegas a este punto medio entre lo que es tu práctica, tu vida cotidiana, la ayuda que brindes a la vida, ¿no? No solo a los seres vivos, en el Zen ayudamos a la vida completa, ¿ves? Entonces, pero el punto es que en algún momento de la práctica nos damos cuenta de que nunca ha habido dos orillas y es la mente dual la que genera estas categorías, ¿no? Mm. Mari dice, gracias porque finalmente el fin no es la iluminación, sino ayudar a todos los seres vivos buscando la iluminación. Pierde a la gente. ¿Sabes qué? Es que no estamos peleados con el concepto de iluminación, de hecho lo abrazamos y es algo precioso, lo consideramos como una gema. El punto es que entre más lo buscas, menos llega. Y la realidad es que la compasión es un acto luminoso que colabora con la iluminación del universo. Entonces no buscamos la iluminación personal, buscamos colaborar con la iluminación haciendo que nuestros actos sean luz, que nuestra sonrisa sea luz, que nuestra presencia sea luz para los demás, que nuestras palabras sean luz, ¿no? José dice, la energía electromagnética de la emisora de radio quizás solo sea una más de todas las energías de la naturaleza. No es todo energía. Sí, bueno, es una analogía. Tampoco nos vamos a ir al terreno de la ingeniería porque fallaría yo miserablemente porque no entiendo muchas cosas de eso, ¿no? Pero eh, yo creo que más como entender como la fuerza que nutre a nuestra mente, ¿no? Es la esencia de la mente de lo que habla Huayna. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el capítulo 2? No lo vamos a leer completo, solo elegí algunos párrafos en donde hay enseñanzas clave, ¿ok? Les dejo a ustedes de tarea que lo lean completo en caso de que no lo hayan hecho. La primera enseñanza de este capítulo es sobre el hecho de que la sabiduría de la iluminación está en todos, pero no todas las personas lo pueden reconocer porque estamos cegados por nuestros autoengaños, por nuestras ilusiones. Huenung dice, instruida audiencia,
La sabiduría de la iluminación es inherente a cada uno de nosotros. Es por la ilusión bajo la cual nuestra mente funciona que fracasamos en realizarla por nosotros mismos y que tenemos que buscar el consejo y la guía de los iluminados antes de que podamos conocer nuestra propia. Ustedes deben saber que en lo concerniente a la naturaleza búdica no hay diferencia entre un hombre iluminado y uno ignorante. Lo que hace la diferencia es que uno la conoce mientras que el otro es ignorante de ella. Huinong no está en contra de que estudiemos el Buda Dharma y tampoco está en contra de que busques a un maestro. Huinong más bien aquí nos está explicando que necesitamos conocer lo suficiente del Buda Dharma para saber que existe. Esto es importantísimo. Si no sabes que existe el helado de chocolate, nunca te vas a ir a comprar un helado de chocolate, porque no sabes que es algo que existe con forma y con sabor en este universo, ¿no? Nunca irías al médico si no supieras que existen los hospitales cuando estás enfermo, ¿no? Necesitas como este conocimiento semilla que hace que te intereses por el Buda Dharma. Necesitas saber que existe el Buda, necesitas saber que hay algo que se llaman sutras, que hay algo que se llaman patriarcas, ¿no? Como para dar ese primer paso. Entonces, la iluminación está en todos nosotros, pero lo que marca la diferencia entre alguien iluminado y alguien que no es que el iluminado se interesó lo suficiente como para saber que eso existe y procurarla a través de su práctica. Puede que hayas buscado una charla bonita en YouTube o que hayas escuchado a algún maestro o que hayas buscado algo en Google y hayas llegado a una página de budismo, ¿no? Que a todos nos pasa. Y esto es como tu primer paso. Lo que marca la diferencia es hasta dónde quieres llevar las cosas. Puedes solo leerlo como algo casual y está bien, quizá te deje algo bonito, pero quizá encuentras como mucho más interés y quieres continuar, ¿no? Y poco a poco esto es lo que hace que la iluminación sea algo que te ayude en la vida. Repito, no buscamos activamente la iluminación. La iluminación no es el fin máximo de nuestra práctica, es algo que simplemente sucede con la práctica cotidiana, pero la diferencia pues es que una persona no iluminada es alguien que ni siquiera conoce el Buda Dharma, ¿no? Y le pasó a Huinong, ¿no? Huinong llegó a la iluminación porque escuchó a alguien recitar el Sutra del Diamante. Si no lo hubiera escuchado nunca, pues bueno, Huinong hubiera muerto como vendedor de leña, lo cual es bonito y es noble, pero no se hubiera convertido en un patriarca del Zen, ¿no? De no haber tenido como esta semilla en él que lo llevó a despertar y a seguir buscando la práctica, ¿no? La segunda enseñanza es sobre cómo repetir el Dharma y estudiar el Dharma no te llevan a ningún lado a menos que hagas algo con el Dharma. Y esta es base para nosotros en el Zen. Una y otra vez, día tras día, año tras año, los invito a que se lleven el Buda Dharma a la vida cotidiana. No es un capricho mío y tampoco de mi maestro. Y tampoco es un capricho de bueno, es solo una convención lógica, ¿no? Si estudias mucho y no haces nada con estos conocimientos, pues es como la raíz cuadrada, ¿no? Todos estudiamos la raíz cuadrada en secundaria, pero pues si no haces algo con ella, se va a esfumar, ¿no? Y el Dharma es igual. Puedes estudiar o leer 20 libros, pero si no practicas, si no te llevas esto a la vida cotidiana, esos libros se van a esfumar. Vas a saber que leíste libros, pero a veces ni siquiera te acuerdas de qué tratan o de qué van, ¿no? Y solo son cubiertos por los siguientes conocimientos. Lo que queremos nosotros es experimentar directamente con el Buda Dharma que estudiamos para comprobar su validez y por qué sigue vigente y por qué es importante y por qué es precioso, ¿no? Que nos ayude a tener una buena vida para poder ayudar también a los demás. Huinong dice, instruida audiencia, aquellos que recitan la palabra prajna todo el día no parecen conocer que prajna es inherente a su propia naturaleza. Pero simplemente hablar de comida no apaciguará el hambre.
Y ese es exactamente el caso de estas personas. Podemos hablar sobre Shunyata, la vacuidad, por muchos años, pero hablar solamente no nos capacitará para verla, para realizarla y al final no sirve para ningún propósito. Entonces, las palabras no alimentan. Las palabras solo te llevan a una frontera que está muy, muy cercana. Cruzar esta frontera y que las palabras se conviertan en algo útil y en conocimiento, en prajna paramita, requiere como este espíritu de aventura y de empujar tus propios límites, ¿no? Contra todo lo que la gente piensa de que el Zen es para nihilistas y que es para personas mediocres, es que es justo lo opuesto. Las personas que estamos en el Zen estamos constantemente empujando nuestros límites, empujando nuestra área de confort para seguir aprendiendo y poniendo a prueba las cosas. A veces es difícil, a veces nos enfrentamos con nuestros propios demonios, pero poco a poco vamos aprendiendo y convirtiendo las palabras en acciones que nos llevan a la sabiduría, la Prajna Paramita, ¿no? La siguiente enseñanza contenida aquí es cómo Maha Prajna Paramita tiene que ser practicada de manera activa con la mente, con el corazón, con el cuerpo. Dice el maestro, la palabra Maha Prajna Paramita es sánscrita y significa la gran sabiduría para alcanzar la orilla opuesta del mar de la existencia. Lo que tenemos que hacer es ponerla en práctica con nuestra mente, no importa si la recitamos o no. La simple recitación sin la práctica mental puede ser semejante a un fantasma o a una ilusión mágica, a un destello de luz o a una gota de rocío. Por otra parte, si hacemos ambas, entonces nuestra mente estará de acuerdo con lo que repetimos oralmente. Nuestra propia naturaleza es Buda y aparte de esa naturaleza no hay otro Buda. Shakyamuni Buda eres tú. El Buda cósmico también eres tú. Pero yo, aunque se los puedo repetir hasta el cansancio, a menos que lo pongas en práctica, trates de observarlo, retes estas convenciones, las incluyes en la vida cotidiana, con tu mente, con el cuerpo, en tu práctica, con las palabras, cómo te tratas a ti, cómo tratas a los demás. Es que es más como, no es que Prajna Paramita sea un concepto de libros, es un sistema espiritual en sí mismo, ¿no? Es como empujar todo lo que eres, todos tus límites para tratar de entender y crecer en esta comprensión, ¿no? La sabiduría que nos va a liberar del sufrimiento no está en rituales, no está en pláticas bonitas, no está en los retiros, es como este espíritu de aventura y de retarlo todo y de querer enfrentarnos con nuestra propia oscuridad, con nuestros propios demonios y dar un paso cada vez, un paso cada vez, ¿no? La siguiente enseñanza es sobre la naturaleza de la mente. Vamos a hacer un ejercicio. En su mente, en este momento, pueden cerrar los ojos si quieren porque vamos a visualizar algo, pero en este momento, pónganse en la superficie de la luna. Están en la superficie de la luna. Y en este momento den un salto y pónganse en la superficie del sol. ¿Es seguro? ¿No se van a quemar? Y en este momento brinquen en el tiempo y pónganse al lado de Huinong. Y en este momento abran sus ojos y brinquen de regreso conmigo. La mente no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros y por eso sufrimos tanto. Cuando digo no puedo, cuando digo no es posible, cuando digo eso es solo para los ricos o para los iluminados o eso es solo para las personas super espirituales, nos estamos poniendo límites. Por supuesto, yo sé que hay límites físicos, hay límites económicos, hay límites de privilegio incluso, pero cuando creemos ciegamente estos límites que nosotros nos ponemos,
estamos cortando toda nuestra libertad y todas nuestras capacidades. La mente es vasta y es infinita. Por eso, dice Huinong, ¿qué es Maha? Maha significa grandioso. La capacidad de la mente es tan grande como la del espacio. Es infinita, ni redonda, ni cuadrada, ni grande, ni pequeña, ni primera, ni última. Todas las tierras del Buda son tan vastas como el espacio. Intrínsecamente, nuestra naturaleza trascendental es vacía y ni un solo dharma puede ser logrado. Es lo mismo con la que es un estado de vacío absoluto, por ejemplo, el vacío del no vacío. Entonces, cuando dices no puedo o no entiendo el Buda Dharma, no puedo hacer mucho por ti. El Buda no puede hacer mucho por ti. En cambio, cuando dices de momento no puedo entender este concepto, pero en el futuro, con la práctica, lo voy a entender, estás abriendo un mundo de posibilidades. Y no solo aplica para el Buda Dharma, aplica virtualmente para cualquier área de tu vida, ¿no? Si hoy no entiendo a esta persona, eso no significa que mañana no lo vaya a entender. Pero necesito tener un corazón abierto y necesito tener esta mentalidad de aventura, de exploración, de admisión y de rendir el ego, aunque sea un poquito, para poder admitir en el corazón todas estas cosas que me son difíciles. Cuando estudiamos el Dharma y cuando estamos recién llegados al Dharma, hay muchas barreras de todo tipo, de religiones anteriores, de nuestras familias, ¿no? Um, nuestros propios juicios y convenciones sobre lo que debería ser una religión o sobre lo que debería ser un monje, ¿no? O lo que debería ser un libro budista, ¿no? Tenemos como estos ideales que nos limitan mucho, ¿no? Entonces, entender la mente como algo limitado y pequeño hace que tu experiencia en el Dharma sea limitada y pequeña. Si abres el corazón y la mente a que el Dharma es inconmensurable, tu mente es inconmensurable. Yo sé que hay límites, ¿no? Por ejemplo, no puedes entender ingeniería de la noche a la mañana, hay que estudiar y hay que leer y tener el corazón abierto para admitir estos conocimientos, pero es posible. Si dices no puedo estudiar el Dharma, pues entonces no puedes y no te puedo ayudar. Pero en contraste, si dices, de momento no se puede, pero eso no significa que en el futuro no, o simplemente avanzas un día a la vez y tratas como de seguir. Por eso también cuando empezamos a recitar el Sutra del Corazón, si recuerdan en curso uno, les digo, esto no tiene ni pies ni cabeza, no se le entiende, pero recítenlo diario. En algún momento, todos estos mensajes crípticos, súper locos, empiezan a quedar claros. Y no es como un conocimiento como que solo sepas que después de 15 repeticiones del Sutra del Corazón lo vas a entender. Es más como te enfrentas contra una situación en la vida y es como, claro, tienes razón. No puedo confiar en mi olfato, por ejemplo, ¿no? Porque quizá no está funcionando bien o tengo una ilusión olfativa. No sé, hay como muchas situaciones en la vida en donde el Sutra del Corazón manifiesta su sabiduría en lo cotidiano, ¿no? Pero si no lo recitas, no sucede. Si no tienes este corazón abierto a que el sutra te enseñe, pues no sucede. Entonces, Huinong dice que tenemos que entender la mente como algo grandioso, como maha, ¿no? Y esto complementa muy bien todo lo que hemos visto sobre Prajnaparamita. Finalmente, en este capítulo 2, Huinong habla sobre la diferencia entre entender la vacuidad y entender la vacuidad como nihilismo, ¿no? Y esto también es algo que nos sigue hasta nuestros días. Dice Huinong, instruida audiencia, cuando me oigan hablar acerca del vacío, no caigan al instante en la idea de la vacuidad,
porque esto involucra la herejía de la doctrina de la aniquilación. En un momento explico qué es. Es de suma importancia que no caigamos en esta idea, porque cuando un hombre se sienta en quietud y mantiene su mente en blanco, residirá en un estado de vacío de indiferencia. Ok, aquí se va un poco más profundo y nos presenta un concepto del que no hablamos mucho en el budismo zen japonés, y es herejía. Bueno, se considera herejía porque es algo que no pertenece al zen, pero es la doctrina de la aniquilación. Muchas personas cuando estudian la enseñanza de Anatta que nos deja el Buda, en donde el Buda dice que nuestra personalidad es una creación y que en realidad no tenemos alma, porque lo que consideramos alma en realidad es nuestra personalidad queriendo continuar después de la muerte, pero cuando morimos la personalidad se extingue. Y eso nos causa pues mucho estrés porque yo quiero seguir después de la muerte, ¿no? Y quiero que la idea de la reencarnación sea válida porque me da mucho miedo la muerte. Pero el Buda dice, lo siento compañero, pero una vez que se apague el sistema, se apaga el disco duro, se apaga tu ilusión de personalidad. Por lo tanto, tu alma también se extingue y se va. Sin embargo, Huinong considera esto una herejía porque normalmente no se nos enseña la segunda parte de esta teoría de la aniquilación, que es la enseñanza del camino de en medio que nos da el Buda. Resulta ser de que el Buda entiende el alma como una creación del ego, y está bien, pero para el Buda, cuando mueres, efectivamente el ego se extingue, pero no se extingue la fuerza vital que tienes. La fuerza vital regresa al origen, por lo tanto el renacimiento es posible. No reencarnación. Reencarnación significa que Pepe regresa como Pepe en otro cuerpo y en otro tiempo. Y es una idea muy divertida para las películas, pero según el Buda no funciona así. Entonces, cuando Pepe muere, Pepe se extingue, pero la fuerza vital detrás de Pepe regresa al origen, que es la madre tierra o la fuerza vital del universo, y esta misma fuerza vital se puede manifestar en otra cosa, como viento, como mariposa, como árbol o como otro ser humano. Pero es una misma fuerza vital. Esta es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, Huinong aquí dice que um, hablar de vacuidad desde el punto de vista reduccionista de que una vez que te mueres todo se extingue, lo único que va a hacer es confundirte más sobre la vacuidad misma. Es que vacuidad es la comprensión de que nosotros asignamos significados a las cosas de la vida, pero no significa que las cosas dejen de existir para siempre. Entonces Huinong dice, por favor, cuando me escuchen hablar de vacuidad, no se vayan con esta versión absolutista y dura sobre vacuidad, porque vacuidad deja de estar vacía cuando haces eso, ¿no? Ahí la paradoja. Vacuidad es como tener el corazón abierto a que somos nosotros los que inventamos las palabras, las etiquetas, las categorías. Um, y entender vacuidad, entonces, no es igual a indiferencia, es solo una postura de observación y de contemplación de cómo funcionan las cosas en el universo. Y esto, por supuesto, es Prajna. ¿Siguen conmigo? Oh cielos, ¿qué temas tan complicados tenemos hoy? Muy bien, amigos. Muchas gracias. Vuelvan a leer, si no lo han hecho, lean el capítulo 2 y creo que con esto le van a encontrar un poco más de sentido. Tenemos comentarios, vamos a ver. Francisco dice, hay quienes están iluminados y ni lo saben, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, es cierto de que hay personas que tienen una sensibilidad y una apertura muy grande hacia la vida, ¿no? Me ha tocado conocer gente de campo, de personas que trabajan la tierra y están auténticamente iluminados, pero es porque tienen como esta cercanía a las cosas de la vida y tienen una contemplación, ¿no? Hay muchas personas, incluso en todos lados, en ciudades, en escuelas, ¿no?
oficinas de gobierno, que son personas iluminadas, no practican budismo, pero tienen como introspecciones muy fuertes, muy poderosas sobre la vida gracias a sus observaciones, ¿no? Entonces, sí, claro, hay gente iluminada. La iluminación no solo pertenece al budismo, ¿eh? Todas las religiones tienen seres iluminados. Solo que nosotros lo estudiamos con ciertas características, pero no son las únicas, ¿no? Hay como muchas filosofías que explican cómo sucede la iluminación o cómo sucede el despertar, ¿no? Entonces, sí, sin duda puede haber personas que estén iluminados sin que sean budistas o siquiera que hayan escuchado el término iluminación, ¿no? Noel dice, le di un abrazo a Juan. Muchísimas gracias. Eso me va a hacer llorar, pero no se van a llevar ese gusto, güey. Iván dice, todo fue muy rápido, ni tiempo dio de quitarme el traje de astronauta. La mente no tiene límites, compañero. Pudiste haber ido a la luna en traje de etiqueta o en kimono y para el caso es lo mismo. José dice, qué sabias, bellas y sublimes ideas ha manifestado usted. No, José, no soy yo, no soy yo. Bueno, yo solo soy un simio que dice cosas, pero no soy yo. Goshin, pensando que todos somos Budas, ¿con qué derecho o sustento o autoridad corregimos a otros Budas cuando creemos que no están obrando de manera adecuada? Pues cuando se están haciendo daño a sí mismos. O sea, también es nuestra responsabilidad si estamos viendo que hay Budas que no son muy brillantes y que están causándose daño y causando daño y está en nuestras manos hacer algo, lo hacemos. Recuerda que el amor viene de muchas formas y uno de ellos es chancla. ¿No? A veces el amor viene en forma de gritos y lo sé yo muy bien que me he llevado muy buenos gritos y golpes de mi maestro. Entonces, ustedes tienen la fortuna de tenerme en Zoom y no los puedo alcanzar con mi Kiyosaku, pero cuando es necesario y está en nuestras manos hacer algo, lo hacemos, ¿no? No se trata de que tengamos derecho, no, solo se trata de hacer lo correcto. A veces hay que buscar ayudar a los demás con palabras fuertes o con distancia o con silencio, ¿no? A veces tenemos que enojarnos y hablar muy fuerte. También es parte del Dharma. ¿Ves? Justo Prajna para mí te implica llegar a la sabiduría de cómo aplicar el Buda Dharma depende de cada persona y depende de cada caso, ¿no? Emiliano dice, la fuerza vital puede traducirse como la semilla de compasión que dejamos en los seres. Quizá en parte, pero más bien es como sentir la fuerza vital detrás de las personas. Los seres humanos somos muy tontos y muy ciegos y lo puedes ver, por ejemplo, en redes sociales. Si entras a un lugar de armonía, de amor y de paz como Twitter, la gente se pelea y se odia todo el tiempo ahí. Es impresionante cómo funcionan estas redes. Y esto es muy fácil de que suceda porque no conectas con el hecho de que detrás del otro lado de la pantalla hay un ser humano que siente. Entonces, como en Twitter, bueno, ahora X, como en X conectamos a través de texto y no estás viendo a la otra persona, es muy fácil olvidar que es un ser humano con un corazón que se puede romper. Entonces es muy fácil vomitar odio porque no estás viendo las consecuencias directas y no estás viendo a los ojos de la persona que estás destrozando. Por eso es tan fácil funar o cancelar a alguien, ¿no? Porque no estás en el mismo cuarto con esa persona. Y obviamente es muy fácil no conectar con su fuerza vital, sentir a la persona. Más bien, fuerza vital, yo la entiendo como esta capacidad que tenemos de sentir a las personas en un nivel más profundo que solo su apariencia física o sus estudios o su voz, ¿no? Es como saber que la otra persona es igual de fuerza vital que yo y conectas con eso.
Y con base en esa conexión es donde puedes tú sembrar la semilla de la compasión. Pero antes creo que es más importante entender a todos los seres vivos como la misma fuerza vital, el mismo Buda, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Muy bien. Gracias. Luis dice, me da la sensación de que hay diferentes niveles de profundidad en las enseñanzas a los que vamos accediendo dependiendo de nuestro momento. Sí, correcto, correcto. Por eso, en verdad, es profundísimo. Solo vemos la capa en la que estamos. Sí, de hecho, es curioso, pero en tiempos recientes he estado volviendo a ver las cosas que escribía hace 10 años, algo así. Y como que me he dado cuenta de que el progreso en la sanga y en las cosas que voy enseñando justo van como ah, tocando niveles de dificultad, ¿no? Si te fijas, un sutra como este no lo había visitado antes. A pesar de que lo consideraba necesario, um, sentía como que debía yo dar un poco más de bases para poder llegar a él, como curso uno, curso 2, curso 3, ¿no? Que a lo largo del tiempo los he mantenido y es como mi pequeño esfuerzo en mi autoengañada mente de dejar como un sistema progresivo y didáctico, ¿no? Para que la gente tenga los elementos y poder llegar a entender sutras o poder llegar a entender a Dogen, ¿no? Que es importantísimo entenderlo, pero no puedes llegar a Dogen si no tienes como estos niveles de preparación. Uh, Supongo que este es mi autoengaño de pretender ser maestro del Dharma, ¿no? Dejar algo que sea progresivo, didáctico, de fácil comprensión. Pero sí, sin duda, el Buda Dharma puede ser entendido en muchos niveles. Ah, y, y por eso también es que algo como Sutra del Corazón lo puedes repetir hasta el final de tus días y siempre, siempre te va a enseñar algo, porque tiene justo estos niveles de profundidad que no se van a manifestar en nuestro corazón hasta que estemos realmente listos, ¿no? Gracias, Mar. Paloma dice, yo creo que en redes sociales los bullies sí saben que a quienes insultan son personas, pero no les importa. Muchas veces me han dicho, así son las redes, ¿para qué se exponen si no aguantan comentarios negativos? Pierden sensibilidad o no les importa, es triste. En parte, siempre hay personas en ese nivel de autoengaño y que saben lo que están haciendo, siempre los hay, pero en mi experiencia... eh, y te lo digo también como comunicador, sí hay un cierto nivel de desconexión de la humanidad a través de las redes sociales, ¿no? Porque por algo funcionan, porque están diseñadas para que te desconectes y te enganches, ¿no? Ay, tanto que decir al respecto, pero luego si quieren hacemos como una serie de Sasenkais donde yo pueda destrozar las redes sociales, que a veces son una calamidad. Mari dice, tratando de encontrar sentido, si la inteligencia artificial es el conocimiento de todos los seres que han dejado en los sistemas, ¿cómo conectamos? ¿Son todos los seres o es un nuevo ser creado? Este es un dilema ético muy grande que tenemos actualmente en el Zen. Ha habido conferencias muy fuertes en Taiwán, donde mi maestro participó recientemente, porque aunque la inteligencia artificial no sea un ser sintiente, sigue siendo un ser con nuestro cúmulo de conocimientos, pero empieza a manifestarse como un ser vivo. Entonces es un dilema ético muy interesante que tocaremos después, porque si no, ya se me acabó el tiempo, pero lo tocaremos después. Es algo súper interesante que está sucediendo. Francisco dice, es muy cierto, en mi ego yo creí que podría entender a Dogen. Después de 5 páginas cerré Shobogenzo y tomé la decisión de esperar más. Muchas gracias. Sigue leyéndolo. Es que nada te lo impide. Es cierto que se necesita un poco más de conocimientos, pero tampoco tienes por qué cerrar
la puerta. O sea, sigue leyendo a Dogen. Hay cosas maravillosas. Puedes verlo como si fuera un cuadro. No necesitas saber pintar y tampoco necesitas conocer 100% de arte para apreciar una obra. Aprecia a Dogen como una obra de poesía, una obra literaria, y estoy seguro de que entre líneas va a dejar algo bello en tu corazón que te va a servir en tu práctica. Mm. Oh cielos, amigos, alguien se tiene que hacer cargo de no dejarme hablar tanto, porque otra vez se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, les quiero mucho. Gracias por soportarme y por su paciencia. Cerramos con nuestros versos finales, por favor. Verso de la enmienda. Oh, permítanme un segundo. Necesitan escuchar la campana. Listo. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora, en este momento. Namo Amida Tofo. Muchísimas gracias. Disfruten su día o su tarde y nos veremos por aquí mañana para más Zazen. Y pues, listo. Los quiero mucho. Gracias por su paciencia. Hasta pronto, amigos.